Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de tips de Transact SQL para mejorar nuestros niveles de performance cuando escribimos código. Un poco la idea de armar este webinar, aunque parezca bastante repetitivo, es justamente que en varias charlas en las cuales vengo dando ya hace tiempo, las dudas en los programadores sobre estos temas siguen siendo las mismas. Entonces, la idea fue armar este pequeño webinar con algunos tips de performance que deberíamos tener en cuenta a la hora de escribir nuestro código de base de datos de Transact SQL para que el mismo sea lo más eficiente posible. Obviamente que en un webinar de 1 hora no vamos a poder ver todos los temas, ni mucho menos, pero sí la idea, yo traté de buscar los más significantes, o sea, aquellos que casi todos los días me topo con los mismos problemas que ya vienen, digamos, de hace tiempo. Entonces, bueno, traté de armar algunos ejemplos de cómo podemos ver estos temas y, bueno, y que ustedes puedan sacar provecho de tal, ¿sí? Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Maximiliano Damián Acoto, soy MVP en plataforma de datos Microsoft desde el año 2005. Trabajo como consultor principal en TriggerDB, una consultora argentina en la cual brindamos servicios de consultoría y capacitación, tanto en países de Latinoamérica como de Europa. Participo en varias charlas ya de hace muchos años, presenciales y no presenciales también. Me pueden ubicar a través de todos estos medios de contacto, pueden mandarme algo por Twitter, pueden ubicarme por LinkedIn, o bien pueden entrar a mi blog y ubicarme por ese medio de contacto también. Bueno, un poquito de TriggerDB. TriggerDB es una consultora que tiene más de 15 años de trayectoria residente en Argentina, como les comentaba, y brindando servicios a diferentes empresas de distintos países en América y sobre todo Europa. Nos concentramos básicamente en consultoría, soporte o entrenamiento personalizado. Hacemos webinar también como estos gratuitos y tenemos una academia virtual donde damos cursos exclusivamente a distancia, y todos los productos en los cuales nos especializamos son todos los que tienen que ver con relación a plataforma de datos Microsoft, SQL Server, Analysis Service, bueno, Azure, etc. Todos ese tipo de productos son en los cuales somos especialistas y damos algún tipo de servicio. Bueno, para empezar con esto, lo que voy a hacer es compartir algo que ustedes ya seguramente conocen. O sea, muchos de ustedes quizás ya conocen una herramientita que muchos usamos, ¿no? Que es básicamente nuestro Management Studio, ¿sí? Nuestro Management Studio, yo aquí estos ejemplos que voy a estar mostrando acá, los voy a colgar de la web, o sea que seguramente en el transcurso del día de hoy o mañana los esté colgando de la web de TriggerDB o en mi blog. Así que bueno, después busquen por ahí que va a estar este script que vamos a estar utilizando. Bueno, un poquito el primer ejemplo que vamos a estar viendo, así como para tener un poco de noción y de idea de los temas de performance, y algunos de estos bastante críticos, tienen que ver con el diseño de nuestras bases de datos, ¿no? Primero hacer un pequeño repaso de que, para que podamos todos recordar que el costo de un plan de ejecución de SQL Server básicamente está conformado por el costo de CPU más el costo de I/O. O sea, ese costo de I/O puede estar dado en lecturas y escrituras, ¿no? Entonces, a mayor costo de CPU o a mayor costo de I/O, nuestro plan de ejecución va a ser más costoso, y eso puede traducirse no solamente en lentitudes de nuestros procesos, sino que también en consumos. Entonces, al consumir más para nuestra query, lo que vamos a estar logrando es que se sature más rápido nuestro servidor o nuestra instancia. Esto aplica tanto a nube como local, como on-premise, sobre todo todos aquellos que estén trabajando en nube, ya sea con SQL Database o con otro servicio de nube. Recuerden que los consumos en nube, si no son muy eficientes escribiendo código, lo van a pagar más caro, ¿no? Porque van a pagarle más a cada una de esas nubes por esos recursos que están consumiendo. Entonces, esto de buenas prácticas no es solamente para una instancia de SQL on-premise, o sea, aplicaría para todo. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta es el diseño de las bases de datos.
Del diseño de las bases de datos hay un montón de bibliografía, hay un montón de cosas que deberíamos poder tratar de respetar. Yo aquí para este webinar seleccioné algo que a muchos programadores quizás no les prestan la atención que deberían prestarle y después nos encontramos con serios problemas de performance y de consumo de recursos. ¿Qué es eso? Los tipos de datos que vamos a elegir para nuestras tablas. Si bien parece algo menor, vamos a ver que a nivel performance no es tan así y que tiene un impacto importante. Por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer es primero crearme una base de datos de ejemplo, ¿sí? Y en esta base de datos de ejemplo, lo que vamos a estar haciendo es creándonos dos tablas. Fíjense que acá en esta base de ejemplo, yo aquí me voy a crear dos tablas. Tabla T1 y tabla T2. Tabla T1 tiene un campo ID del tipo autonumérico y es clave primaria. Y después tiene un campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4. Lo mismo tiene la tabla T2, ¿ven? Un campo ID, autonumérico, campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra tabla? Bueno, que en un caso hemos elegido varchar 255 para C1, C2 y C3 y entero para C4, y en el segundo caso hemos usado nvarchar, o sea, los caracteres Unicode, ¿sí? Y en el otro caso hemos usado un begin. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a agarrar y llenar las dos tablas con 1.000.000 de registros y ver qué sucede a nivel performance por tener diferentes tipos de datos que a veces no los necesitamos. Digo, a ver, si los necesitamos, los necesitamos. Está claro que yo no voy a poner un entero cuando necesito un begin. Pero en la mayoría de los casos, cuando yo me pongo a preguntarle a los programadores por qué eligió ese tipo de dato, no lo sabe. O lo eligió por una cuestión de costumbre. Entonces, prestemos mucha atención en esto, sobre todo en las tablas grandes. Obviamente que una tabla que es un maestro no van a tener problemas, pero sí en las tablas de movimientos. De hecho, las tablas de maestros o las tablas más chicas no van a tener problemas en performance. ¿Cuál van a aparecer los problemas? Y en las tablas más grandes, que pueden tener alguna herencia de tipo de dato por haber elegido mal un maestro, como después vamos a ver. ¿Sí? Pero al principio lo que vamos a hacer es crearnos estas dos tablas muy sencillas. Ya como primera buena práctica, yo acá necesito insertar 1.000.000 de registros y bueno, algún programador quizás se le ocurra hacer un while o un cursor para poder insertar 1.000.000 de registros de demo en cada una de las tablas. Eso es una muy mala idea, todo lo que sea iterar, la verdad que es una de las prácticas más ineficientes de todas. Por lo general se da mucho de usar malas prácticas de desarrollo en Transact SQL porque no se conoce Transact SQL. O sea, muchos programadores utilizan SQL Server, por ejemplo, 2016, 2017, 2012, 2014, pero cuando ves el código Transact SQL es un código SQL 7, SQL 2000. Hay algunas instrucciones que quizás nunca las vieron, entonces, bueno, tratan de resolver con lo poco que conocen la mayoría de los casos y ahí empiezan los problemas de performance. ¿Sí? Yo acá no voy a usar un cursor, simplemente voy a usar un cross-join entre dos tablas para emular 1.000.000 de registros. ¿Ven? Yo acá hago un cross-join entre esta tabla y esta tabla. A esto le saco un top de 1.000.000 porque quiero solamente 1.000.000 y después le cargo acá siempre los mismos datos, en este caso, porque es para llenar las dos tablas con la misma información. O sea, lo que yo estoy buscando acá es llenar las dos tablas con la misma información, ¿sí? Y después ver qué pasa con estas dos tablas que tienen la misma información, pero de distintos tipos de datos. Al tener distintos tipos de datos, vamos a tener seguramente mayor espacio de consumo en, digamos, en nuestro disco. Y ese mayor espacio de consumo en nuestro disco, lo que nos va a estar afectando va a ser en el plan de ejecución. ¿Sí? Vamos acá a sacar esto, que no incluye el plan. ¿Sí? Bueno, vamos a crearle, por ejemplo, a estas dos tablas el mismo índice, ¿ven? Por C4 voy a crear el mismo índice para cada una de las tablas. O sea, estamos dejando las dos tablas en las mismas condiciones de datos y de estructura, excepto los tipos de datos, que es lo que quiero mostrar su impacto en la performance. Bien, si hacemos una ejecución y le preguntamos al SQL, ¿no? Por ejemplo, con esta consulta tan sencilla, de que nos diga cuánto es el espacio usado en cada una de las tablas, nos vamos a encontrar que para el mismo millón de registros, una tabla usó 108.000 KB y la otra tabla usó 195.000 KB.
Esto se debe, y ya que estamos manejando estos tipos de datos, que todos los Unicode, o sea, todos los valores Unicode, necesitan 2 caracteres, 2 bytes para poder almacenarlo, por eso su máximo es 4000 y no 8000. Pero también pasa con el begin tiene, por cada almacenamiento que haga, digamos, no va a ocupar los mismos bytes que un entero. Por más que pongan el número 1, va a ocupar más bytes por el tipo de dato. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bien, esas 2 operaciones están bien, esas 2 tablas están bien, digamos, son distintas, pero digamos, no tienen, digamos, otra cosa más que eso. Voy a tratar de probar algo tan sencillo como hacerle un top, por ejemplo, 10.000 a cada una de las tablas y ver sus planes de ejecución. Vamos a pintar las 2 consultas, vamos a ver los planes de ejecución de ambas consultas. Nos vamos a encontrar que el plan de ejecución es exactamente el mismo. Está más que claro que va a usar el índice cluster, o sea, está recorriendo toda nuestra tabla, ¿no? Cluster index scan, cluster index scan en la otra consulta. O sea, el plan es exactamente igual. Lo que no es igual es el peso, o sea, el costo del plan de ejecución. Si vamos al primero, podemos observar que pesa 0,11. Si vamos al segundo, podemos observar que pesa 0,19. O sea, es mucho más pesado ese plan de ejecución. De hecho, lo vemos representado acá en los números. Este 37 más este 63 suman el 100% del costo total de este plan más este plan, donde el primero representa solamente el 37% y el otro el 63%. Con lo cual, es mucho más ineficiente este tipo de consultas para la misma cantidad de datos, para la misma query, que la otra por haber estado diseñado distinto a las tablas. De hecho, es la importancia de tener los tipos de datos de forma adecuada. Bueno, vamos a hacer una prueba de performance sencilla. Para los que no conocen, yo voy a usar OS3. OS3 es una herramienta RML de línea de comando. Es una herramienta que tiene muchísimos años, muchos años. De hecho, en mi blog hace poquito publiqué todo un workshop paso a paso de cómo la pueden usar, porque es una herramienta muy interesante que a mí me permite emular cargas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasaría ahora si yo emulo? ¿Ven? Ejecuto mi herramienta OS3, acá le estoy diciendo cómo me voy a conectar a mi base de datos, en este caso con integridad de Windows, a qué base de datos me voy a conectar y a qué servidor, qué consulta quiero correr, ¿ok? Cuántos hilos quiero hacer y cuántas repeticiones quiero hacer, ¿no? Entonces estoy emulando 25 hilos, 25 ejecuciones para la consulta 1 y luego para la consulta 2. Bueno, para eso yo simplemente voy a agarrar y lo que voy a estar haciendo es mostrándoles, ¿sí? Desde, ¿ven? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Mi RML instalado en mi máquina y lo que voy a hacer es correr el OS3 para cada uno de estos ejemplos. Entonces, voy a agarrar, voy al primer caso y vamos a correr el OS3 de demo TSQL sobre la primera tabla que es la que habíamos diseñado. Y esto lo que va a hacer es ejecutarnos una prueba de estrés, ¿sí? Sobre estas condiciones y nos va a decir, por ejemplo, cuánto tiempo ha tardado nuestra prueba. Nosotros también podemos usar esta herramienta mientras estamos estresando, monitoreando nuestro servidor, ¿no? O sea, se la puede usar para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que ha tardado unos 6 segundos aproximadamente en correr toda nuestra prueba de estrés. Ahora bien, vamos a ver qué sucede con la segunda consulta que teníamos armada. La segunda consulta que teníamos armada, ¿sí? Es sobre la tabla T2. Y hacemos la misma prueba de estrés. Entonces vamos a agarrar sobre la misma, digamos, sobre la segunda consulta, vamos a correr nuestro OS3, también aquí. ¿Ven? Aquí está mostrándonos que está abriendo 25 hilos para poder emular la carga, ¿sí? Y nos dice que tardó 8 segundos. O sea, haciendo lo mismo sobre el mismo servidor, por tener tipo de datos distinto, es más ineficiente. O sea, simplemente eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos diseñado IDs autonuméricos con el tipo de dato entero? Por ponerlo por un ejemplo. Y después tenemos una tabla que hace referencia a este maestro de enteros, que tiene ahora millones o cientos millones de registros, y no era necesario que sea entero.
porque capaz que era un estado, capaz que era una provincia, capaz que era un país, y pueden haberse arreglado con otro tipo de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Como resumen de esto, lo importante es que, digamos, ustedes tengan en cuenta que cuando creamos, ¿sí?, tablas, los tipos de datos son importantes no por el espacio que ocupan solamente, que eso podría ser un detalle menor, sino por el impacto en performance que eso tiene. Yo acá traigo un ejemplo de los más comunes que me sucede a diario esto. Esto es, digamos, en la semana, cuando a veces hago algún análisis de performance de algún cliente, me encuentro casi siempre con estos casos. Por ejemplo, acá hay un maestro de sucursales. ¿Ven? Y tengo un ID autonumérico entero. Hasta acá parece algo normal. Ahora, cuando yo al cliente le pregunto cuántas sucursales tiene, capaz que me dice 20, 200. ¿Y por qué no usas un small int? Bueno, en esta tabla no van a tener problemas. Obviamente que no va a haber problemas. El tema va a ser en otra tabla, ¿no? En una tabla, por ejemplo, movimientos. En esta tabla movimientos, donde yo tengo que poner el sucursal ID y tengo que obviamente respetar el mismo tipo de datos que tenía mi maestro, ahora esta tabla tiene cientos de millones de registros y va a andar muy lenta, seguramente, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado con esto. Con los char también, no abusar de los char. O sea, los char, la verdad que hay que tratar de evitarlos, a menos que siempre graben el mismo registro, ¿no? O sea, si siempre estamos grabando la misma longitud, es más lógico un char que un nchar porque consume más. Bueno, este es uno de los primeros tips a tener en cuenta en performance y en el diseño. Como les comentaba, hay un montón más. Yo acá estoy buscando los de mayores impactos. No sé, hace unos 15 días atrás me tocó optimizar un proceso que tardaba casi 45 minutos y cuando me fui con la tabla tenía muchos char, no se sabe por qué. Le pusimos varchar a la tabla y el proceso tardó menos de 5 minutos. ¿Sí? Entonces, más allá de lo que pesaba la base de datos, que el DBA se enojaba por sus backups y por todas esas cosas, que, bueno, es un problema del DBA, digamos, ¿no? Pero a nivel performance lo estaba sintiendo a nivel servicio, ¿no? Entonces, bueno, ténganlo muy presente, por favor. Otra de las cosas que suele mucho suceder cuando escribimos consulta es el tema de uso de los índices. O sea, sabemos que la mayoría de nuestras consultas, si tenemos un índice, nos va a ayudar y mucho. Ahora bien, depende de cómo escribamos esa consulta, va a ser si ese índice se va a usar de forma eficiente o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sucede mucho es que si yo supongamos creo acá un índice, ¿no? Para esta tabla de órdenes, por ejemplo, por fecha, creamos un índice por fecha. Si yo aplico en cualquier consulta, ya sea en el ON, en el WHERE, en el Having, en cualquiera de sus operadores, alguna función sobre los campos o alguna transformación de los campos, por ejemplo, precio por cantidad igual a algo, ¿sí? En este caso yo acá estoy usando una función de año, ¿sí?, y otra función de mes sobre el campo. En este caso no estoy usando nada. Lo que vamos a estar observando, si miramos estos dos planes de ejecución, es que si bien vemos que el índice es como que se estuviera usando, lo que vamos a observar es que se usa en modo scan, con lo cual es bastante ineficiente. De hecho, fijémonos que yo acá escribí las dos mismas consultas que van a retornar los mismos resultados, una sin usar ningún tipo de función en los WHERE, ni nada de eso. Y fíjense lo que representa en costo de plan de ejecución, ¿no? O sea, tenemos el 7% de una versus el 93% de la otra. O sea, cuando usábamos ineficientemente y poníamos alguna función, acá estamos viendo que, por ejemplo, este plan de ejecución estamos hablando de un 0.09 versus un 0.0074. Bueno, la verdad que encontrar código con funciones de este tipo, o substring, cualquier función, es frecuente, es bastante frecuente. Después vienen estas cosas los programadores que siempre hay como una excusa de por qué lo usan, ¿no? O sea, siempre, yo digo, siempre tienen una excusa por qué lo usan hasta que quizás algún especialista se junta con ellos y le dice, ¿y no lo pensaste así? Y ahí quizás se cambia un poco la ecuación, ¿no? Pero sepan que es muy ineficiente hacer todo este tipo de cosas. Más consumo de recursos, digamos, más lentitud en nuestro proceso,
menos procesos concurrentes que podemos acceder al mismo tiempo. Yo acá también podría hacer una prueba de estrés con esto para que ustedes puedan evaluarlo y ver lo mismo que yo les mostré con el tipo de dato. Vamos a ver lo mismo, ¿no? Se los dejo para tarea para el hogar cuando descarguen el ejemplo y si no conocen estrés, bueno, que hagan el workshop que está en español en mi blog y puedan, digamos, ejecutar esta prueba de estrés y van a ver los mismos resultados, ¿sí? Entonces, es muy importante que las queries que nosotros escribamos dentro de nuestro SQL sean compatibles con índices eficientes. O sea, que no escribamos cosas que a los índices los hagan ser ineficientes. Y una de las técnicas es esta. Con lo cual estaríamos en un mundo quizás no de los mejores. ¿Por qué? Porque sabemos que crear índices sobre las tablas genera demoras en los insert, en los update, en los delete. Bueno, en este caso estaríamos generando esas demoras y además escribiendo un código ineficiente en el cual el índice se usaría de forma lenta, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Bueno, una de las cosas interesantes que sucede también en performance es el uso del operador OR. O sea, el OR sabemos que lo tenemos que usar. O sea, muchas veces nos hemos encontrado con usar el OR. O sea, de hecho, la mayoría de las veces necesitamos usar el operador OR. Ahora, ¿qué sucede con el operador OR y el plan de ejecución y cómo funciona todo el query processor del SQL Server? Por un lado, cuando aplicamos un OR, lo que sabemos y lo que va a suceder es que se va a ampliar, ¿sí?, la cantidad de datos que estamos buscando, ¿no? Entonces yo digo esto o esto o esto, es muy probable que sea casi todo. Ampliar esa selectividad o esa cardinalidad de los datos, lo que puede llegar a hacer que el plan de ejecución entienda que le conviene quizás escanear toda la tabla en lugar de ir por un índice, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Yo acá voy a ver si estos índices los borré. Vamos a borrar estos índices. Y yo lo que voy a hacer acá es crearme dos índices, ¿no? Para esta tabla de Adventure World de detalle, donde tengo un índice por precio unitario, donde incluyo estas dos columnas, y después tengo otro índice por código de producto, donde incluyo estas otras dos columnas. Hasta acá, digamos, es un índice como para poderlo usar con el OR o sin el OR, ¿no? O sea, eso es un poco el concepto. Entonces, primero lo que vamos a dar es una consulta con el OR. O sea, lo que vamos a hacer es decir, bueno, from nuestra tabla de detalle, where producto, por ejemplo, 709, o que el precio unitario sea 5.7. Si vemos nuestro plan de ejecución aquí, ¿qué vemos? Un scan de un índice. Quizás es la mejor operación. Quizás es la mejor operación, pero la verdad que no tenemos con qué compararlo como para poderlo saber. Ahora, ¿qué sucedería si yo divido esta consulta en dos? Si yo, por ejemplo, acá digo, ok, a ver, hacemos un select de la orden de detalle para producto ID igual a 709 y después hago un union y hago lo mismo para precio unitario igual a 5.7, ¿no? O sea, es más compleja la consulta, sin ninguna duda, pero ¿qué puede suceder? Bueno, vamos a pintar nuestros dos procesos y fíjense lo que sucedió acá. Del este index scan, si bien acá hemos ejecutado dos veces la consulta, es mucho más eficiente, ¿no? Porque ha hecho una búsqueda en el índice y no un scan en el índice. Entonces, es más, si vemos los costos, aquí vamos a ver un 0.023 para esta optimización versus este 0.58 del OR original. Uno me preguntaría, bueno, y si tengo muchos valores, ¿qué tengo que hacer? Y es probable que tenga que hacer muchos union, o por lo menos menos union, pero fijarte, o sea, lo que sí no se debería tratar de hacer es poner un OR gigante, ¿no? Y tratarlo de llevar más a union a esas operaciones y probar. O sea, ¿por qué? Porque esto depende de varios factores. Entonces, no es que hay un único factor, o sea, no es que el OR, por ser OR, digamos, es malo y el union va a ser magia, ¿no? No va a suceder eso. Pero bueno, en muchos de los casos sí el OR se puede optimizar con un union, con lo cual está bueno tenerlo en cuenta y probar como programador, porque la verdad que yo logro esta mejora, después podrá venir alguien y decirme, sí, tu consulta es más fea o escribiste más. Sí, pero es mucho más rápida, digamos, y es más palpable, o sea, que sea más rápida que a que sea más linda o que sea más fea la consulta, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un tip de performance que, digamos, yo a veces trato de inculcarle a los programadores, ¿sí? Bueno, vamos con el otro ejemplo. Este también, ¿no? O sea, y este
acá yo les voy a comentar algunas cuestiones. Ustedes cuando consumen procesos, si vieron que el costo del plan de ejecución es CPU más lecturas, recuerden que cuanto más CPU consuman, ustedes en algún momento a su servidor le van a tener que poner más procesadores, ¿ok? Si lo hacen en el mundo nube, esto, bueno, van a gastar más dinero, van a pasar, por ejemplo, de un SQL Database de un P1 a un P2, a un P3, a un P8, y no saben por qué, ¿sí? O bien, si lo tienen de forma local, en unos servidores locales, y van a tener que poner más CPU, y esa más CPU se traduce en más licencias de SQL Server. Entonces, todo aquel consumo de CPU innecesario van a necesitar no solamente ampliar recursos, sino licenciar más SQL Server. A menos que ustedes quieran hacer eso, digamos, no sería una buena recomendación. No pasa lo mismo cuando consumen más disco o más memoria, porque si yo le pongo más memoria a un equipo o más capacidad de performance de disco, no tengo que pagar más licencias de SQL Server, ¿sí? Entonces, a tener muy en cuenta esto del consumo de CPU. Dicho esto, voy a mostrar este ejemplo, porque este ejemplo es uno de los tantos que consumen mucho CPU a veces de forma totalmente innecesaria. ¿Qué es esto? Ordenar una consulta cuando no hay top en la consulta. O sea, está claro que yo pongo un top, tengo que ordenar porque no es lo mismo el top 10 ascendente que el top 10 descendente. Son resultados funcionales distintos. Ahora, cuando yo estoy ordenando para presentar los datos, ¿sí? Solamente para presentarlo, no estoy cambiando el resultado funcional, estoy cambiando el resultado de presentación. Y es más, en muchos casos, yo quizás pongo un order by en un store procedure, envíe todo esto a mi capa de aplicación y el usuario cambie el orden porque no le gustó ese orden. Entonces, con esto no quiero decir que el order by no haya que usarlo, sino que hay que ser cuidadoso. O sea, cuando alguien les diga esto no se usa, no es así las cosas. No, en ningún momento el OR no hay que usarlo, en ningún momento el cursor no hay que usarlo, sino saber con qué cuidado usarlo y que hay otras alternativas. Entonces, a veces cuando yo me encuentro con un order by sin explicación, le digo, acá lo usaste porque te vino cómodo ponerlo en la base de datos sin saber los riesgos y los costos que esto tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente eso. Si yo estoy acá, por ejemplo, en mi base Adventure Work, supongamos que yo tengo esta consulta y a esta consulta le voy a poner un order by sobre esta columna que se llama cliente.id. ¿no? Si veo su plan de ejecución de la consulta, me voy a encontrar, ¿sí?, con una operación de ordenamiento. En este caso, esta operación de ordenamiento está representando el 13% de todo el costo de mi operación en sí. Lo cual uno podría decir, bueno, el 13% no pareciera ser tan dramático. No, en principio no pareciera ser tan problemático ese 13%. Ahora veamos qué pasa si no ordeno, ¿no? O sea, si no ordeno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si yo no ordeno, tengo un impacto en la performance bastante grande, porque no solamente me cambió el ordenamiento para esta consulta, sino también me cambió el plan de ejecución. ¿Sí? Entonces, estamos pasando de un costo de 0.31 a un costo de 0.0074, o sea, es muy grande la diferencia. Si podemos ver acá, vamos a observar que el SQL me está asesorando crear índices faltantes. Claro, con un índice lo voy a poder resolver. El tema es que voy a crear un índice donde voy a penalizar a mis operaciones de inserción, actualización y modificación para una operación de ordenamiento, que es de presentación. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Fíjense que si yo acá ordeno, por ejemplo, por esta columna, que está acá, como tiene índice, esa columna no va a aparecer la operación de ordenamiento. Entonces, ¿cuál es la buena práctica en el order by? Los order by solamente se deberían aplicar sobre columnas que ya tienen índices creadas en la base de datos, no creadas para el fin de que el order by se mejore. Estamos hablando siempre de order by sin top, ¿está claro? Y si hay que hacer un order by, porque hay que hacer un order by, bueno, habrá que estudiarlo muy puntualmente ese order by, si el mejor lugar es la base de datos. Y acá vienen algunos programadores y me dicen, no, pero yo me conviene más hacerlo acá, que es más fácil. Sí, las cosas fáciles no quiere decir que sean performantes y después lo van a pagar esto, ¿no? O sea, lo van a pagar en que ande lenta la aplicación o que pongan cada vez más recursos y tengan algún tipo de problema. Las buenas prácticas
no se trata de que las cosas sean más fáciles o más difíciles. Lo que se busca es que sean lo más eficiente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede medir. ¿Cómo se mide esto? Muy sencillo. Si yo soy una empresa que vende por internet y por tener una mala práctica de estas en uno de mis buscadores estoy soportando 1000 usuarios concurrentes y mejorando esto estoy soportando 10.000 usuarios concurrentes, con todo lo mismo lo puedo medir. ¿Okay? Si yo estoy corriendo un proceso que tarda 1 hora y en mejorando esto tarda 5 minutos, lo puedo medir. O sea, siempre lo vamos a medir con cosas bien objetivas, que son cantidad de operaciones por minuto por segundo, que nos va a mejorar la performance, o el tiempo de un proceso. Esas son las dos condiciones en las cuales vamos a tratar de medir la performance, cada vez que hablemos de performance, ¿sí? Bueno, ven acá, por ejemplo, está el índice, ¿sí? Creado acá, y bueno, si tuvieran que crear el índice, sería de esta forma, pero para mejorar un order by symptom. Otra de las cosas que sucede mucho en los planes, sobre todo, son las conversiones implícitas. Y aunque ustedes no lo crean, esto muchas veces es, si bien por cómo funciona el motor de base de datos, y eso es entender cómo funciona el motor, pero más allá de eso es por algunas desprolijidades que tenemos. Y yo digo, a ver, hacer una refactorización porque tuvimos un problema de prolijidad nada más, no es costoso. Vamos a ver, digamos, en qué me baso para decir esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Miren, vamos a agarrar acá y yo voy a escribir una consulta muy simple, muy sencilla, sobre esta tabla de empleados. ¿Ven? Estoy haciendo una consulta muy sencilla sobre esta tabla de empleados, pidiendo este número de empleados. Seguramente si ejecuto esta consulta, ¿sí? Me retorna aquí el número de empleados. Ahora bien, si miro el plan de ejecución de esta consulta, miramos el plan, me encuentro primero que apareció como una advertencia. ¿Ven que aparece un cosito acá amarillo de una advertencia? De hecho, si hago clic en la advertencia, ahí va a aparecer el famoso conversión implícita, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Ya vimos anteriormente que si aplico cualquier función sobre un campo que está indexado, eso se transforma en scan. Con lo cual, si yo pongo where, ¿no? Como esto, ¿no? ¿Ven acá? ¿Ven donde dice predicado? Donde dice predicado, ustedes pueden observar que dice convert implicit entero, el nombre del campo, igual al valor. Convert implicit es una función, lo está haciendo de forma implícita. ¿Cuándo funciona esto? ¿Cuándo pasa esto? Cuando ustedes acá ponen un valor con un tipo de dato distinto al del campo que tienen acá. Miren esto, este campo es nvarchar, y yo acá le puse un número, con lo cual es entero esto. Entonces está convirtiendo este entero a este nvarchar. Si yo lo pongo ahora como carácter esto, ¿sí? Fíjense el otro ejemplo, lo pongo como carácter, no hace la conversión implícita. No la hace, ¿ven acá? No la hace la conversión implícita. Y pasamos de recorrernos toda la tabla con un cluster index scan a poder hacer una búsqueda en un índice. Y esto es a veces por desprolijidad. Entonces, más allá, el motor funciona de esta forma. Si encuentra un dato acá con tipo de dato distinto a esto, aplica conversión implícita. Esto funciona así. Podremos decir es mejorable, no es mejorable. Es otra discusión esa. Tenemos que saber cómo funciona para escribir nuestro código eficiente, ¿no? Entonces, cuando yo escribo un store procedure de esta forma, y acá pongo un parámetro, y acá le pongo un tipo de dato a este parámetro, yo tengo que verificar que este tipo de dato que yo ponga acá coincida con lo que estoy usando acá. Si no, va a pasar esto. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante. Fíjense que yo acá creo este store, ahora en un store, ejecuto esto y seguramente vea también mi conversión implícita. ¿Sí? Entonces, cuando estoy escribiendo código productivo, revisen por favor que los tipos de datos que ponen los store procedures sean igual a esto, y si es código embebido en la aplicación, igual. O sea, si la aplicación está generando código SQL, que sea compatible. A veces, por ejemplo, sucede que la base usan Java y con Java habilitan el Unicode. Entonces, todas las consultas vienen con un N acá. Pero si ustedes no tienen el tipo de dato Unicode en la base de datos, les hace convert implicit en todo.
¿sí? Y a veces casos como estos son tan sencillos, decir, no, ¿por qué elegiste Unicode si no es Unicode en el connection string? Y afecta. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, es muy sencillo de atacar y tiene impactos, como vimos en la performance, bastante fuertes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo ahora, que también pasa bastante seguido, ¿no? Que es como que el join, la función join, la quieren utilizar para todo. Y no, no es para todo. La función join no es para todo. Entonces, por ejemplo, a veces alguien quiere hacer una pregunta como, ¿me podés decir este producto si existe en tal tabla? Y esa pregunta del existir lo quieren resolver con un join. El join no es para resolver eso, ¿ok? El join es para, digamos, decir, traeme este producto, unímelo con esta tabla, tráeme los registros de los otros y presentame las dos cosas, pero no para decir si esto existe en tal lugar o no. A ver, por ejemplo, decime si a estos clientes les facturamos en tales provincias. Eso no es un join. ¿Se puede hacer con un join? Sí, ineficientemente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Lo correcto sería usar alguna función de búsqueda. Puede ser un exist, un not exist, puede ser digamos, un except e intersect para algún usuario un poco más avanzado, bueno, pero conceptualmente alguna de búsqueda. Por ejemplo, yo acá estoy diciendo, búscame sobre esta tabla todos aquellos que no existan en esta otra tabla, ¿no? Pero otro programador podría haber hecho algo parecido a esto, ¿no? Tráeme de esta categoría left join para todos los que son nulos en la otra tabla. Acá realmente estoy haciendo una búsqueda, pero el join no es eficiente para esto. Ni hablar si en vez de pedir los que no son los que sí y les trae duplicados y necesitan después esos duplicados, sacar los duplicados, bueno, se complica un poco más. Fíjense que si yo ejecuto estos dos planes de ejecución, me voy a encontrar con diferencias de performance sustanciales. Tenemos 24% versus 76%. Tenemos acá un index scan, ¿sí? Otro index scan, ¿sí? Y acá, digamos, tenemos un top. Bueno, tenemos un montón de operaciones más ineficientes. De hecho, pesa acá 0.04 y acá pesa 0.012. Entonces, como resumen, no usen el join para buscar siempre, no es para buscar, el join es para decir, necesito este dato de esta tabla más este dato de esta tabla y presentarlo. Eso no quiere decir búsqueda. Y esto pasa frecuentemente, ¿no? A algunos quizás más, a otros quizás menos, ¿no? No es que todo esto a todos nos pasa al mismo tiempo, ¿no? Ni mucho menos. La idea de esto es que, bueno, revisen algunos de estos tips y traten de evitarlos, y mejorarlos con, digamos, sin tratar de escribirlos o caer en estas malas prácticas que les van a afectar en la performance. Otra de las cuestiones a tener en cuenta son lo que nosotros llamamos el sniffing de parámetros, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Esto tiene que ver un poco con los planes de ejecución de nuestros procesos, sobre todo si usamos store procedures, ¿no? O funciones o alguna cosa de esas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo para que vean qué es lo que pasa. Yo acá tengo dos consultas sobre las mismas tablas. ¿Ven? Estoy usando la misma tabla acá y estoy usando la misma tabla acá. La única diferencia que tengo entre estas dos consultas es que en un caso estoy preguntando por el producto 897 y en otro caso estoy preguntando por el producto 870. Ahora bien, vamos a hacer la primera consulta. Vamos a hacer la primera consulta y vamos a observar que para la primera consulta el SQL utiliza un índice y después hace mi búsqueda, porque obviamente los otros datos que le estoy pidiendo no están en el índice, por eso tenemos este lookup por aquí. Hasta aquí no habría problema. Ahora, la misma tabla, le pido el 870 y lo que vamos a observar es que escanea toda la tabla. ¿Ven? Están haciendo un cluster index scan. Esto no está mal, esto está bien. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que tengo con el 870 para esta tabla es tan grande que no me conviene hacer esta operación de ir uno a uno, ¿sí? Me conviene recorrerla, es mucho más barato. De hecho, si a ustedes se les llegara a ocurrir a esta consulta forzarles el índice para que utilice este índice, va a ser mucho más ineficiente en lo que respecta al plan de ejecución y por tal motivo no se aconseja forzar ni índices, ni tipos de join, ni nada de esas operaciones, a menos que sea necesario
y con casos muy puntuales, ¿no? Entonces ahora tenemos, para la misma consulta, para la misma estructura de consulta, para el mismo hash de consulta, dos planes de ejecución distintos, ¿no? Dependiendo de los valores que me ponga. O sea, esto imagínense uno en un montón de procesos. Si yo tengo un proceso, un store procedure que dice, decime desde fecha hasta fecha. No es lo mismo un día que un mes que un año, ¿no? No es igual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner esta consulta dentro de un store procedure. Vamos a meter la consulta dentro de nuestro procedure y simplemente recibimos el producto acá y lo pasamos aquí. Algo bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos acá, por ejemplo, a poner que incluye el plan de ejecución actual a nuestro Management Studio y vamos a correr. Acuérdense que los store procedures están compilados en caché. O sea, si no está compilado, lo primero que va a hacer es compilarlo en caché y guardarlo en caché. Entonces, recordemos que el 870, si vemos el plan del 870, es scan. ¿Sí? Entonces, si corremos el 870 para este store procedure y vemos su plan, vemos que está en scan. Y está perfecto eso. Ahora, cuando yo lo ejecute el store procedure con 897, como está en caché ese store procedure, también me hizo un scan. Pero esto no es un scan para esta consulta. Para esta consulta es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso de tener el plan de ejecución en caché puede ser bueno para algunos store procedures, pero no para todos. Sobre todo aquellos que tenemos muchos parámetros y esos parámetros pueden hacer cambiar mucho la cantidad de datos que me piden, ¿no? Capaz que yo estoy pidiendo por un cliente y es el 80% y por el otro cliente es el 5%. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas, ¿sí? Que existen? ¿Cómo se resuelven? Una opción es recompilar store procedure. Mandarlos a recompilar, ¿ven? Si yo lo mando a recompilar el store procedure y ahora ejecuto el 897, me voy a encontrar con que hace su plan de ejecución de forma correcta. Ahora, esto no parece ser muy eficiente. No parece ser muy eficiente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer como programadores? Sabiendo que esto funciona así. Detectar esos store procedures que pueden tener esto de, digamos, distribución de datos y hacer alguna técnica de recompilado. Hay varias técnicas de recompilado. Una, le podemos decir al store procedure, recompilate todo cada vez que te ejecutes. O la otra, que me gusta un poquito más a mí, es encontrar dentro de nuestro procedure cuál es la consulta que puede estar afectada por este tipo de síntoma y decirle a esa consulta que se recompile cada vez que se ejecute. No se va a recompilar todo el store. O sea, esto es una ventaja, ¿no? Porque si el store es muy grande, no lo debería hacer, pero eso lo dejamos para otra charla. Pero supongamos que hay un store grande, esto solamente para recompilar la consulta que tiene el problema, ¿sí? Entonces, si yo el store procedure lo creo de esta forma, lo que voy a obtener es, ven, si ejecuto 870, voy a ver que tengo mi scan, pero si ejecuto 897, tengo mi índice correcto, ¿sí? Entonces, es importante hacer esto. Muchos programadores a veces no toman estos recaudos a la hora de escribir sus store procedures o su código, y algunos de VA lo que terminan haciendo es refrescando la calle cada X tiempo con algún proceso. No es lo mejor eso, ¿tá? Entonces, sabiendo que esto lo podemos, digamos, atacar con nuestro código, ¿no? O sea, escribiendo el código de esta forma, no van a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, otro de los procesos que yo traje para esta charla es, además, en vez de buscar hacer consultas y todas esas cosas, lo que se llaman, o lo que yo denomino, procesos de borrado o actualizaciones masivas, ¿no? Muchas veces nos ha tocado hacer un proceso que tenemos que actualizar masivamente una cantidad de registros. O bien que tenemos que borrar una cantidad de registros grande. Entonces acá voy a mostrar algunas técnicas, algunos tips para que esa operación no pase esto que lanzamos la operación y nos llama el DBA diciendo ¿qué lanzaron? ¿No? O sea, o la lanzamos a la noche y se consumió todo el transaction log de nuestra base de datos y otros procesos no pudieron terminar y no entendemos por qué. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es cómo escribimos las cosas, es cómo escribimos ese código para que esto funcione eficientemente. Vamos a hacerlo primero mal, para que vean qué es lo que no se debería hacer, y después vamos a hacerle un cambio con algunas sugerencias de cómo, digamos, se podría hacer de una forma muy sencilla. Lo primero que no se debe hacer, ¿sí? O sea, ¿y quién no vio algo de esto, no? Delete la tabla where, y esto no sabemos cuánto impacta. No sabemos si son un registro, dos registros, 20 millones. Esto, nunca hay que hacer esto. Esto, por más que tenga que borrar 1000 registros, no hago esto.
O sea, no hago esto, ¿sí? Porque esto es una sola transacción gigante, ¿sí? No sé qué impacto va a tener esto. Entonces, yo voy a hacer una emulación acá. Voy a agarrar, voy a crear una tablita acá con algunos registros, con el cross join como hice antes. Y después de crearme esta tablita, lo que voy a estar haciendo es, por aquí, le vamos a crear, por ejemplo, un índice a la tabla para que sea más eficiente. Y simplemente a modo de ejemplo, para que tengamos una idea de lo que vamos a intentar borrar, voy a preguntar, por ejemplo, cuántos registros tengo en esta tabla donde su fecha es menor al 2013-0101, ¿no? Entonces, acá tenemos unos 176.000 registros que cumplen con esa condición, ¿sí? Entonces, ¿qué no debemos hacer nunca? Esto que estoy haciendo acá, lo que hice antes. Uno, porque es una mega transacción. Y otra cosa que sucede es que se escalan los bloqueos. Miren esto. Yo acá no estoy borrando toda la tabla, ¿verdad? O sea, esto es una porción de la tabla. O sea, si yo hago un count a toda mi tabla, vamos acá, hacemos un count a toda mi tabla, ¿sí? Fíjense que acá tengo 1.000.000, que lo tenemos por acá, ¿sí? 1.000.000, y yo solamente quiero borrar 176.000 registros, ¿sí? Más allá de que se van a borrar esos 176.000 registros, en una gran operación pasa otra cosa interna en el motor que se llama el escalamiento de los bloqueos. ¿Cómo funciona esto? El motor de base de datos puede bloquear la tabla, ya sea bloqueando sus registros, bloqueando su página, bloqueando la tabla entera o bloqueando la base de datos. Si yo ejecuto esto, miren, yo voy a abrir una transacción, a propósito voy a abrir una transacción para que vean qué pasa con los bloqueos. Voy a borrar así, digamos, como opción estándar, y lo que voy a hacer es preguntarle ahora al SQL con la DMB, dmTransLock, ¿sí? Que me diga para mi SPID, o sea, para mí, todos los bloqueos distintos a base de datos. Y me voy a encontrar con que hay un solo bloqueo y es a nivel objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que ese delete de 176.000, que va a borrar solamente esos 176.000, bloqueó toda la tabla. Es divino, ¿no? O sea, yo quiero borrar 176.000 y la tabla está toda bloqueada, con lo cual algún registro que no está afectado por este delete tampoco lo puedo acceder, o tendré problemas para acceder. Con lo cual esto no es buena idea. Cuando hacemos procesos de update masivos o delete masivos, lo primero que tenemos que hacer es definirle al SQL para ese proceso que no se escalen los bloqueos. Que esos bloqueos, digamos, no se escalen bajo ningún criterio, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que no se escalen los bloqueos para ese proceso? Bueno, hay varias formas. Una de las formas es prender una bandera, que es la 1224. Si yo acá le pongo coma -1, por si lo ven por internet, lo están prendiendo para toda la instancia. No, si yo prendo esta bandera acá, es para esta sesión solamente. Esto lo que va a hacer es que para esta sesión, no se escale ningún tipo de bloqueo, con lo cual va a bloquear 176.000 registros, no toda la tabla. Eso es por un lado. ¿Por qué es aconsejable hacerlo por la sesión? Porque ojo que bloquear 176.000 también es más costoso, ¿no? Necesitamos más memoria, con lo cual hay que también tenerlo en cuenta. Y después, en nuestros procesos, cualquiera de nuestros procesos, siempre tenemos que hacerlos de esta forma. Hacer un proceso que borre de a X, ¿sí? Y haciendo un loop con esto. Acá estoy usando un cursor o un while. Sí, es correcto y está bien que estemos haciéndolo así. ¿Cuánto es el valor que vamos a poner acá? Y eso va a depender de un montón de factores. ¿Sí? Puede ser 1.000, puede ser 10.000, puede ser 50.000. Lo importante de estos procesos de borrado es que, y ahora que está muy de moda esto de aplanar la curva, que se aplane la curva y que no tenga todo el millón en un solo minuto y nadie pueda trabajar, sino que lo vaya haciendo de a poquito, aunque tarde más tiempo, no importa, ¿sí? Pero que no sea afectado el resto del sistema. Entonces, es aconsejable, digamos, tener este tipo de estrategia siempre, de prender la bandera o alguna de las banderas. A la tabla también le pueden decir que no escale los bloqueos, eso también lo pueden hacer, pero es para toda la tabla, no solamente para este proceso. Entonces, bueno, tengan en cuenta estas cosas que
la verdad que suman mucho a la hora de hacer este tipo de procesos, digamos, masivos sobre todo, ¿sí? Otra técnica que vamos a ver acá es un poco el uso de la CTE. La CTE, la verdad, es una instrucción de tranza que SQL que existe desde SQL 2005. O sea, un poquito vieja, ¿no? Ya 15 años de uso de CTE ya hay, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar mucho la CTE? En performance. En performance. ¿Por qué? Por ejemplo, hago un caso como este, ¿no? Donde ven que tengo una tabla, hago un left join, ¿sí? Y por ejemplo en el on, ¿ven? Pongo alguna condición de la otra tabla, ¿no? Entonces yo la podría reescribir esta consulta con una CTE, tan sencillo como por ejemplo escribir primero la CTE, acá escribo ese primer where y después hago mi otra operación y hago los join entre las dos operaciones. ¿Qué vamos a ver con estos dos? Vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? Lo que vamos a ver es, vamos a mirar los planes de ejecución para que vean primero la diferencia, ¿no? 93 versus 7, ¿sí? Hay una diferencia, por lo menos a estudiar, ¿no? A que nos pongamos a mirarlo, justifica. Y fíjense lo siguiente, el acceso a datos es el mismo. Fíjense que tengo scan acá, búsqueda acá, búsqueda acá. ¿Qué es lo que eliminó la CTE? Algo que cuando lo hacemos con los join y en el on, a veces ponemos un where en el on, son los famosos tablas de spool. Estas tablas de spool son internas al plan de ejecución, ¿sí? Se generan de forma automática en el plan de ejecución en algunos casos. Por ejemplo, cuando hacemos un join como yo hice anteriormente. La CTE no lo hace eso, ¿sí? Como no lo hace, tengo una ventaja sustancial. No solamente en eso, sino que como este tampoco está, fíjense que este spool no está, cambió también el algoritmo del join. O sea, en un caso se hizo, digamos, un lookup y en otro caso se está haciendo un merge join que es distinto. Con unas diferencias, ¿no? De decir, bueno, acá tengo, ¿sí? 8.26, ¿sí? Versus 0.65. Entonces, las CTE son unos muy buenos aliados, sobre todo en este tipo de consulta, ¿no? Donde a veces ponemos en el on alguna condición como he puesto yo aquí. En otras, quizás son inocuas, o sea, no generan ningún perjuicio. Mi recomendación es que traten de reemplazar las subqueries y todo ese tipo de cosas por CTE. No porque siempre sean más eficientes, sino porque se acostumbran a usarlas. Y eso de acostumbrarnos a usar alguna función hace que en el momento que más la necesitemos, quizás no tengamos que pensar que existe, no googlearla, no buscarla en Google. O sea, tenerla en el radar de nuestras cabezas de que existe eso, ¿sí? Bueno, como último punto de este webinar del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las vistas. Las vistas, la verdad que no son una mala idea, ni mucho menos. El tema es que, bueno, a veces hay abuso en cómo se escriben las vistas, sobre todo cuando usan vistas que llaman a vistas, que llaman a vistas, que llaman a vistas. Ahí la verdad que la técnica no es la más recomendada. ¿Por qué? Porque las vistas están escondiendo un código, estamos encapsulando un código. Si siempre usamos el mismo código y siempre lo vamos a usar de la misma forma, está bien usar la vista. Ahora, cuando alguien escribió un código y lo encapsuló, y yo necesito algo de ese código, pero no tal cual está ese código, me voy a meter en algún problema de performance. Por ejemplo, algo como esto, miren, esto no estaría bien, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá tengo una vista que llama, ¿ven? A la tabla clientes, a la tabla cabecera de las órdenes y a la tabla detalle de las órdenes, ¿sí? Tres tablas, ¿sí? Traigo distintos campos. Esto no está mal hasta acá. Entonces, supongamos que yo le digo, mira, esto está todo muy lindo, porque alguien armó esta vista porque necesitaba todos estos datos. Ahora viene alguien y me hace una pregunta como esta. Necesito traer todas las órdenes donde este valor es mayor a 100 pesos. Pero este valor, yo no necesitaba quizás el detalle para poderlo calcular. Y capaz que tampoco necesitaba el cliente. ¿Sí? De hecho, no necesitaba quizás el cliente. Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí? Me voy a encontrar que obviamente para responder a mi pregunta estoy haciendo un montón de joins y un montón de operaciones, ¿sí? Ni hablar si me doy cuenta que uso una vista y como acá, por ejemplo, metí detalles y me están pidiendo las órdenes y me aparecieron duplicados, después le pongo el distinct, ¿no? O sea, acá estoy como empeorando mi situación, ¿no? A diferencia de que si en vez de usar esto por querer reutilizar la vista, yo hubiese escrito mi consulta, lo que realmente necesitaba para responder a esto, ¿ven?
y usamos esto versus esto, nos vamos a encontrar con diferencias sustanciales. O sea, las vistas están bien para ser usadas siempre de la misma forma. No porque yo tengo una vista que trae la facturación y trae todos los detalles de la factura, el que quiera solamente el importe puede usar la misma vista. No, no está pensada para eso. Ustedes la van a tratar de usar para eso y lo que les va a pasar es esto que me acaba de pasar a mí. O sea, si yo escribía la consulta de esta otra forma, lograba mucha mejor performance. Mi consejo, y sobre todo a veces cuando hago tuning y veo un proceso que llama una vista, después que llama otra vista, y así, ese tipo de cosas, yo trato de aconsejar, bueno, al programador le digo, vos sabés lo que estás preguntando, o sea, sacá las vistas de lado, sin conocer las vistas. Vos sabés qué es lo que necesitas y, bueno, escribí la consulta limpia, a ver qué pasa. Porque esas vistas pueden tener código que a vos no te esté sirviendo y por eso es ineficiente, no porque esté mal hecha la vista. ¿Sí? Entonces, para los que usen vistas, traten de, digamos, tener estas consideraciones. Bueno, con esto doy por terminado este webinar, espero les haya servido, sé que en una hora quizás no se pueden ver un montón de temas que a muchos les hubiese gustado ver, eso está más que claro, pero la idea de esto era, bueno, poner algunas cuestiones que sí yo consideraba que me parecían importantes del día a día, así que bueno, espero que lo hayan podido disfrutar y bueno, puedan escribir código más eficiente. Les mando un saludo a todos y los veo en el próximo webinar que seguramente lo haremos la semana que viene.